Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos en este momento a compartir la enseñanza de este día. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, en esta tarde, por la palabra, por el estudio, Señor, que vamos a compartir con nuestros hermanos, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, nos asista, ponga palabras de sabiduría en nosotros y ponga también, oh Dios, la habilidad para poder explicar y que mis hermanos, oh Dios, también puedan entender, Señor, el estudio, la enseñanza de esta tarde. Padre, te pedimos tu asistencia, que a través de tu Espíritu Santo permitas, oh Dios, que cada uno de aquellos que van a escuchar el mensaje de esta tarde puedan ser edificados, instruidos, motivados, oh Dios, a estudiar la palabra, Señor, con denuedo. Gracias, mi Dios, te doy en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos con el tema de la práctica de la fe produce buenas obras. Y estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar desde el versículo 14 hasta el 17. Yo creo que un poquito más. Pero iniciamos. En esta tarde vamos a aprender, o Santiago nos va a enseñar, y él recalca sobre las buenas obras, amados hermanos. Recordemos de que Santiago es un apóstol, es un pastor práctico. Él confronta a la gente porque quiere que los oyentes podamos aprender de él. Que no se trata de saber, ni de decir, se trata de hacer. Y ese es el hilo que conduce a la carta. Así que para yo poder dar un pensamiento y amarrar la enseñanza de hoy, Santiago nos va a decir a cada uno de nosotros: lo que no es probado no puede ser autenticado. Por ejemplo, tenemos fe. Nosotros decimos que tenemos fe. Pero si su fe no es probada, no puede ser autenticada. Aunque nosotros digamos que tenemos fe, pero si nosotros no la ponemos a prueba, la fe, ¿cómo puede saber que tiene? Como explicaba hace bastantito atrás, el oro, si es oro, para que sea oro tiene que ser probado en el crisol. Pero si cuando lo ponen en el crisol y lo sacan y permanece, es oro legítimo. Pero si no, va a ser una chatarra. Así es nuestra fe. Si nosotros no ponemos a prueba nuestra fe no es legítima. Y no lo digo yo, lo dice Santiago. Por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos darnos cuenta. El tema de la enseñanza de hoy es: la práctica de la fe produce buenas obras. Y el versículo 14 dice, miren, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Note esto. Si hay un versículo o si hay una parte difícil de interpretar, es esta que vamos a estudiar hoy. Esta parte es bastante difícil de interpretar. El capítulo 2, versículo del 14, son versículos que cuesta interpretarlo. ¿Cuál es la razón? La razón es de que cuando esta carta fue introducida en el canon sagrado, la carta tuvo problemas para ser aceptada. Y tuvo problemas porque parecía que había un confrontamiento entre los escritos de Pablo y Santiago. O sea, que la enseñanza del apóstol Santiago con la enseñanza del apóstol Pablo parecía como que chocaban entre sí. Como que Santiago decía algo y Pablo también. Entonces los escritos de Santiago contra los de Pablo se veía como que hacían esto, ¿verdad? Porque parecía que se estaban contradiciendo. Pero al hacer el estudio de los pasajes, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que no es que se contradigan ni que choquen entre sí, porque los dos tienen el mismo pensamiento, dicho de forma diferente, pero ambos van a una línea. O sea, de que Pablo dice, expresa una cosa, un tema relacionado a algo, y Santiago dice lo mismo, pero que al llegar al final, ambos estaban diciendo la misma razón. Ahora, déjeme decirle, ese es el reto de estudiar estos pasajes. Y solo para darles una idea, un detalle, que dice el versículo 14, cuando dice, hermanos míos, ¿verdad? Vean, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Vea, entonces pareciera como que se chocan entre sí, como que se contradicen, porque el apóstol Pablo dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y luego Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? Pero Santiago no está diciendo en el versículo 14 que las obras necesariamente son para obtener la salvación. Santiago no está hablando de esto. Él no está diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago está hablando de que la fe genuina jamás se debe separar de las buenas obras. Aquí no está hablando de salvación, Santiago. Aquí está hablando de la necesidad de que si usted y yo decimos tener fe, esa fe tiene que estar acompañada de las obras. Si no hay obras en la fe que usted profesa tener, su fe no sirve. Me metí en problemas, ¿verdad? No, estoy diciendo lo que Santiago dice, porque ese es el meollo del asunto. Santiago nos está
diciendo de que la fe legítima, la fe verdadera, tiene que ir acompañada con las obras. Y Santiago dice, yo no quiero decirles a ustedes que necesitan hacer obras para salvarse. No, yo lo que quiero decirles es que es imposible que ustedes digan que son salvos y que no tengan buenas obras, que no hay un cambio de conducta. Es imposible. Vea, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo es posible que ustedes digan que tienen fe y no hay un cambio en ustedes para probar la fe que tienen mediante las obras? Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios nos escogió para que andemos en buenas obras. En otras palabras, usted y yo no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. ¿Lo entendieron? Usted y yo no somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. ¿Qué? Otro punto. Para entender estos versículos, Santiago nos está tratando el tema de la salvación aquí. No está tratando eso. Noten que en el contexto, la narrativa que traemos no habla de salvación. Por eso, toda la enseñanza de esta tarde será la fe con las obras son inseparables. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Así que vamos a ver tres cosas en esta enseñanza. Lo primero, vamos a mirar que la práctica de la fe viva produce buenas obras en beneficio del prójimo. Dije, la fe viva. Y usted dirá, pastor, ¿habrá fe muerta? Sí, sí. La fe pasiva, la fe que no hace nada, ni por sí mismo. Esa es una fe muerta. Porque estamos viendo de que nosotros no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para que hagamos buenas obras. Y la fe que decimos tener es la que nos va a mover a que nosotros actuemos o nos activemos para hacer las obras que Dios quiere. Versículo 14 al 17. Santiago nos va a dar un ejemplo de una pareja que no tienen que comer, que tienen poca ropa y hay un hermano que tiene las posibilidades y no les da la mano. El segundo punto será que la práctica de la fe viva no se centra en un simple credo, en un simple decir, yo creo. Pues recordemos que hasta los demonios creen y tiemblan. Y lo tercero que voy a hablar en esta tarde es que la práctica de la fe viva se demuestra a través de la obediencia, ¿verdad? Se demuestra a través de la obediencia. Y Santiago va a hablarles de Abraham y de Rahab. ¿Ok? ¿Estamos listos? Bien, la fe viva, o sea, la práctica de la fe viva produce buenas obras en beneficio de sí mismo, no, en beneficio del prójimo.
Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí Santiago nos habla a través de una ilustración de la vida real y va a decir qué sucede cuando un creyente con capacidad económica se encuentra con otro totalmente desposeído de bienes y no le da nada. ¿Qué sucede? Entonces el punto es, ¿de qué aprovecha decir tener fe y no hacer obras? Por eso Santiago recalca, a mí demuéstramelo, a mí no me digas que tienes fe. Demuéstramelo con tus hechos, que tú verdaderamente eres algo. Santiago contrasta el decir con el hacer, porque Santiago rechaza una fe teórica. Y déjeme decirle, amado hermano, que en muchas congregaciones esa es la fe que se practica, una fe teórica, una fe mental. Esa es la fe que alimentan muchos cristianos o que se autoalimentan creyendo que tienen fe. ¿Por qué? Porque tienen una fe teórica. Pero la fe verdadera es una fe práctica. Por eso en el versículo 14, hermanos míos, y dice, ¿podrá la fe salvarle? Esta pregunta requiere una respuesta. Y la respuesta es no. No. ¿Por qué no, pastor? Porque no va acompañada de las obras. Por lo que Santiago nos hace ver, amados hermanos, que la verdadera fe genuina es inseparable. Las dos van de la mano. La fe con las obras no se pueden separar. Usted dice que tiene fe, usted tiene que hacer obras. Si no, su fe no sirve para nada. Y esto nos lleva a una confesión de labios no garantiza la salvación. O sea que la confesión en sí de labios no nos garantiza la salvación y no nos garantiza la fe verdadera. ¿Me metí en problemas? No. Ahorita vamos a entender. Decía, hay muchos que han hecho una confesión. Y déjeme decirle, es necesario. Es necesario. Una confesión, confesar a Cristo es necesario. Pero eso no nos garantiza la salvación. ¿Por qué, pastor? Porque tiene que ver un resultado, o sea, tiene que ver un cambio en nuestra vida. Amado, de que usted pase al frente. Mire, muchas personas pasan al frente cuando hacen el llamado. Algunos lo hacen para callarle la boca al pastor. Otros lo hacen porque tienen intereses de algo o en alguien. Pero el que usted pase al frente, simplemente pase al frente y oren por usted, eso no garantiza que usted sea salvo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas han pasado al frente porque era la condición, especialmente los hombres, porque era la condición que ponía el papá de una muchacha que está dentro de la congregación, y esa es la condición que le pusieron al muchacho para que él sea novio de la jovencita.
Entonces, él tenía intereses personales. Él pasa para callarle la boca a los padres de la muchacha y así asegurar de que ya ahora ya él aceptó a Cristo, ya él puede ser novio. Pero ¿qué sucede? Y yo conozco uno de ellos. ¿Qué sucede? Que después que consiguió lo que buscaba, dejó a la muchacha y dejó a la iglesia. Eso no nos garantiza, amados hermanos, la salvación, el pasar. No. ¿Quiere prueba de lo que le estoy diciendo? Mateo 7, 21, 24. Cuando el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, fíjese, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La palabra dice en el griego es lego y significa decir de la boca para afuera. En otras palabras, es decir, del diente al labio. Ese es el lego, de la boca para afuera. ¿Ok? Pero si concluimos el versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. Vea la diferencia, el que hace la voluntad de mi Padre. Le estoy dando esta cita para que usted, como referencia, para que usted vea de que no es el simple hecho de decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién quiere arrepentirse? Y ya pasa adelante. Y ya orar. No, eso no garantiza nada. Si de verdad se hizo de corazón, ese es el inicio de nuestra salvación. Entonces decíamos, decir, o la palabra dice, en el griego es el lego, ¿ok? Y el versículo dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, versículo 23. Y entonces, versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Se acuerda de aquello de que le dijeron, Señor, Señor, que no en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre cantamos en la iglesia, en tu nombre fuimos a evangelizar, en tu nombre hicimos tantas cosas? ¿Y qué le va a decir el Señor? No os conozco. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cómo la ve? O sea, de que no es simplemente, por eso, amados hermanos, yo no estoy aquí para presumirles, porque a mí yo me quemo las pestañas estudiando para poderles dar lo mejor, porque mi interés es de que ustedes aprendan, que ustedes tengan bases, que no vivan confiados en decir, yo pasé al frente y ya soy salvo. No, hermano. Porque Santiago nos muestra de que no es así. O sea, que lo que menciona el versículo 23, cuando les dice, nunca os conocí. Por lo tanto, nunca fueron predestinados para que fuesen a la imagen de Dios. Es por eso que una confesión de labios no garantiza nuestra fe y no garantiza nuestra salvación. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque hay dos versículos, como les dije, como que se ve como literalmente se ve como que si lo que Santiago comenta choca con lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pero no, porque vea, dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Noten ustedes de que este pasaje que acabamos de leer en Romanos
muestra como que chocan los dos comentarios, ¿verdad? Chocan en la interpretación, porque la palabra dice, en Mateo es leo con la boca, pero confesar con tu corazón o creyeres en tu corazón, en el griego es homologeo, y significa confesar con tu testimonio, con tu estilo de vida. Eso significa homologueo. Cuando confesamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, no del diente al labio, sino cómo me comporto, cómo estoy haciendo las cosas para Dios. Porque en Mateo, el mudo, una persona que es muda en Mateo no tiene esperanza. Porque dice que Señor, Señor, del diente al labio. Entonces, ¿qué pasa con el mudo? Pero en Romanos sí, porque aunque sea mudo, pero si da testimonio de su vida, es salvo, aunque sea mudo. Entonces, si confesares con tu vida que Jesús es el Señor, es muestra de que es salvo. Primera de Corintios 13:5. El apóstol nos manda a examinarnos a nosotros para ver o saber si estamos en la fe. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. No me estoy cambiando ni estoy saliendo del tema. Estamos dentro del tema. ¿Cómo se conoce el árbol? Por su fruto, ¿verdad? Por su fruto. Y es interesante, hermanos, es interesante. Vea esto, después de la pregunta en el versículo 14 que Santiago hizo, ahora presentará otra ilustración para estar seguros de que quedaron claros en la explicación. ¿Qué va a decir? Versículo 15. El versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos. Esto no quiere decir de que la hermana iba desnuda a la congregación. No, está hablando de que tenía poca ropa, que le faltaban muchas cosas en su casa. ¿Verdad? No vamos a pensar de que a lo mejor iba en ropa interior. No, está hablando de que le faltaba ciertas cosas necesarias. Entonces, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, ¿ok? Santiago está planteando esta pareja que están pasando por necesidad. Mas en el 16 dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, amados hermanos, Santiago les está diciendo, están viendo que son hermanos, que casi viven en la indigencia, y ustedes le dicen, id en paz. Santiago dice, estos hermanos no necesitan palabra, no necesitan que les oren, no necesitan que les pongan las manos encima, no necesitan que le lean la Biblia, no necesitan que le profeticen, necesitan algo para cubrirse y para comer. Y mire, déjeme decirle, cuando estuve en California, yo pude observar mucho eso. Especialmente de una denominación. Y un día tuve un confrontamiento ahí leve con un pastor. Porque yo estaba en contra de eso. Y siempre he estado en contra de eso. Si un indigente, si una persona hambrienta, si una persona que no ha comido por 2 días, y usted se acerca para recitarle Juan 3:16, para decirle
la Biblia. ¿Qué cree usted cómo cree usted que esa persona va a reaccionar? No me diga que va a dar brincos de alegría. No. Si la persona tiene hambre, lo que quiere es llevarse algo a la boca que satisfaga su estómago. Pero si usted le da algo de comer primero y después que ha comido, por dos razones, o por compromiso o porque verdaderamente quiere escuchar la palabra, lo va a atender. Pero una persona que no ha comido y que usted le lleve, porque este pastor me decía, hermano, pero es que este es el pan de vida, hay que darles el pan de vida. Sí, pero el pan de vida no estaba saciando su estómago, su necesidad corporal. El pan de vida sacia nuestra vida espiritual. Y hay muchos cristianos torcidos que acostumbran a hacer eso. Y Santiago nos dice, ¿de qué aprovecha? Esta pareja, estos hermanos, no necesitan que les profeticen. Yo te profetizo que en 2 semanas tu comida va a llegar a tu casa. No necesitan eso. Ellos necesitan en el momento saciar su necesidad. Porque déjeme decirle, en el tiempo de antes, decirle a una persona, ve en paz, era cuando se le daba todo lo que tenía, lo que necesitaba para el camino. Comida, agua, lo que fuera, lo que usted tuviera, y usted le daba, le ponía en una bolsa las cosas que necesitaba, entonces usted le podía decir, ve en paz. Pero no antes. Versículo 16a. Y alguno de vosotros le dice, id en paz. Santiago sigue diciendo, calentaos y saciaos. Lo que Santiago está diciendo, amados hermanos, que el que tiene capacidad de hacer algo, porque con el que tiene necesidad y no lo hace, no es nada. Su fe es ficticia. Su fe no sirve para nada. Su fe le puede servir para darse golpes de pecho. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Para nada más. Porque Santiago es claro, es recto. Y muchos tenemos para poder compartir con alguien y no lo hacemos. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, esto tiene relación con 1 de Juan capítulo 3 versículo 17, que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero vea lo que dice 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Nuestra fe. Por eso dice Santiago que la fe muerta se confunde muchas veces con la fe verdadera, pero no es. Por lo tanto, la fe viva practica, produce buenas obras en beneficio del prójimo. Termino con mi primer punto aquí. Ahora voy al segundo punto. La práctica de la fe no se limita a un simple credo. Versículo 18. Haceme eso, por favor, para entender la página. Gracias. Versículo 18. Dice, yo creo, yo tengo fe, yo soy cristiano. Ay, papá, aleluya. Esto está bueno.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, yo creo, dice uno, yo tengo fe, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y fiestas de guardar, yo canto en el coro, y se convierte en yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata de decir, se trata de hacer, se trata de activarnos. Vamos a ver estos versos. La fe es un concepto abstracto, o sea que la fe, para que se pueda ver, necesita ser exhibida por las obras. Usted tiene fe, pero si usted hace algo en pro de la fe, su fe se va a ver por lo que usted hizo. De lo contrario, no se puede ver. La fe no se puede ver porque es abstracta. O sea, que si decimos que tenemos fe, debemos de activarnos y hacer algo para que se vea. De lo contrario, la fe no se puede ver. Ahora en el versículo 18 y 19, Santiago va a usar otra ilustración. ¿Se acuerdan de la primera? De la ilustración de la pareja con necesidad. En el versículo 18. Ok, ahora dice... Yo no sé si Santiago estaba allí o como observador. El caso de que Santiago dice, hace referencia como cuando nosotros decimos, ¿me sabe algo o me lo dice al tanteo? Porque él le dice, pero alguno dirá, esta expresión significa, es posible que alguno va a decir, entonces yo voy a adelantarme para responderle. ¿Qué le contestará Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para aclarar bien este texto, tomé una versión amplificada del mismo versículo, no quiero confundirlo, el mismo versículo 18. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo que es bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Un poco enredoso, pero esta es una versión amplificada. O sea, y yo te mostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que yo hago. Continuamos en la misma línea, es decir, vamos por el mismo camino. Hoy en día, amados hermanos, el tendón de Aquiles de muchas congregaciones es eso. Muchos dicen, pero no hacen. Muchos tienen fe, o dicen que tienen fe, pero no la ejecutan. Por eso Santiago nos recalca que la fe genuina es inseparable de las obras. Recordemos, Santiago no está en contra que nosotros digamos que creemos en Cristo. No está en contra de eso. Santiago está en contra que digamos que creemos y que nuestro decir no encaje con nuestro hacer. O sea, que si nosotros decimos lo que nosotros decimos, debe de encajar con lo que hacemos. ¿Me explico? Bien, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora Santiago usa otra ilustración. Vea que Santiago tiene un objetante invisible y se dirige a él y le dice, ¿tú crees
que Dios es uno. Porque Santiago sabía de que como ellos son judíos, ellos sabían y reconocían a un solo Dios. Porque la Biblia le dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Entonces Santiago se apoya allí y les recalca: tú crees en un solo Dios, ¿verdad? Porque yo sé que eso es lo que creen. Y Santiago le dice: ¿creen ustedes que es suficiente creer en Dios? Pues sepan que no. No es suficiente creer en Dios. Porque Santiago les dice: porque los demonios creen y tiemblan. Y los demonios siguen siendo perversos. Ellos no cambian. Y tú puedes decir: creo. Pero si no cambias, es porque no eres nada. Por eso Santiago nos dice que la fe viva no se limita a un simple decir yo creo. Tercer punto, la práctica de la fe viva se demuestra en actos de obediencia, versículos 20 al 25. Vea, aquí hay un punto doctrinal. Aquí hay un punto doctrinal. Aquí los versos del 20 al 25, Santiago continúa recalcando en lo mismo, solo que toca algunas palabras que necesitan explicarse, porque son muy importantes, porque son doctrinales. ¿Okay? Versículo 20. Versículo 20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ok? Se lo está diciendo a un hombre objetante, al que posiblemente estaba allá, posiblemente está en su congregación. Hay una conjugación, mas quiere decir de que esta es una, vamos, esto es un eslabón más. Cuando dice más, es un eslabón, amado hermano, que une la cadena de lo que ha venido diciendo con lo que va a decir. Más. Ahora voy a continuar con esto. Es un eslabón, llegué hasta aquí. Ese más va a unir esto con esto. ¿Ok? Es una conjugación de palabras, donde el eslabón amarra lo que ha venido hablando, el contexto, y luego el postexto. Entonces, el más es la conjugación de palabras que amarrarán el pensamiento. Cuando dice ¿quieres saber? Significa verdaderamente ¿quieres saber? ¿Te interesa saber? Pues ahí te va, y va para el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí les trae a la memoria a Abraham, porque ellos como judíos sabían, habían escuchado de Abraham. Quiero que note, amado hermano, de que de aquí la Iglesia Católica se agarró de que es por las obras que somos salvos, no por la fe, por las obras, porque Dios le pidió a su hijo Isaac y él obró. Entonces de ahí se agarra. Pero el versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente? Entonces, para poder interpretar esto, amados hermanos, tenemos que seguirle la huella a Abraham. Y la primera está en Génesis 12:1. Fue el primer encuentro con Dios y obedeció. La segunda secuencia, Génesis 15:1 al 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vea que Santiago repite estas palabras. Y aquí podemos ver que Abraham no recibió la salvación por las obras, sino por la fe. Pues la fe se manifestó, por la fe se manifestó a Abraham al creer que Dios le iba a dar un hijo, le iba a dar descendencia. Pero solo era una manifestación de la fe que Abraham recibió
de acuerdo a Génesis capítulo 12. Esa es la fe que salva. No era en sí las obras. Y en tercer lugar, Abraham estaba dispuesto a demostrar que él creyó en Dios. Génesis 22, 1 al 19. Vea, ha pasado mucho tiempo, del 12 al 22. Abraham disfruta de su hijo, recibe la promesa, nace Isaac. Abraham disfruta de su hijo y ahora Dios se lo pide. Pero la fe de Abraham muestra que verdaderamente el grado que está dispuesto a sacrificar su hijo. Porque Abraham sabía y estaba seguro que si Dios sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a levantar de los muertos. Pregunto, ¿es fe esa? Claro que es fe. De esa fe es la que estamos hablando. Y Santiago dice, porque él no dice que somos salvos por obras. Santiago enfatiza que la salvación es por la fe acompañada de las obras. Continuamos 22-23, donde Santiago continúa en el mismo concepto, que la fe con las obras es inseparable, por lo que Dios justifica al pecador por la fe. Lo que quiero dejar claro, amados hermanos, que este pasaje no está hablando de que usted o yo seamos salvos por la obra. No. Está hablando de que la fe verdadera debe mostrarse con buenas obras. De eso es lo que estamos hablando. Que si usted dice tener fe, usted debe de hacer obras, usted debe de tener obras. Recuerde esto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque eso es del diente al labio. Señor, Señor. ¿Ok? Pero vamos a Romanos, que si confesamos con nuestro corazón, o sea, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, entonces nosotros, como el mudo, somos salvos. Pero la fe tiene que ir paralelamente con las obras. No pueden subsistir una sin la otra. No se puede. Si tenemos fe, tenemos que tener obras para la gloria de Dios. Les aconsejo que pensemos en eso, meditemos en eso y comencemos a hacer obras que verdaderamente van a ser bien galardonadas por Dios. Amén. Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los que van a escuchar el mensaje. Y te pido, mi Dios, de que esta palabra que ha sido compartida en este día, Señor, esta palabra cambie la manera de pensar, la manera de actuar, y que esta palabra, Señor, nos sea de edificación, nos estructure, mi Dios, una mentalidad diferente a la que algunas veces nosotros tenemos. Permite, oh Dios, que esta palabra sea el eslabón, mi Dios, que va a unirnos para de esta manera trabajar en cuanto a la fe viva. Tú no quieres que tengamos una fe pasiva, tú quieres que seamos cristianos de fe viva, una fe que vamos a estar dispuestos a hacer cualquier cosa para complacerte a ti. Padre, bendice a cada uno de los que van a conectarse, a los que escucharon el mensaje, bendícelos, mi Dios. Y te doy las gracias en este momento por la oportunidad que me das de servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y si Dios permite, nos conectamos el domingo para la predicación.